El secreto del Génesis. Spinoza revela cómo la Iglesia inventó la creación del hombre. Y si todo lo que creías saber sobre el origen del hombre fuera una mentira cuidadosamente construida durante siglos. En 1677, un filósofo judío expulsado de su comunidad publicó una obra que destroza los fundamentos del Génesis bíblico. Baruch Spinoza no solo cuestionó la creación divina, demostró matemáticamente que la historia del Edén es una invención política de la Iglesia para controlar a las masas. Hoy vas a descubrir los secretos que el Vaticano intentó enterrar durante 400 años. El 27 de julio de 1656, las autoridades de la comunidad judía de Ámsterdam se reunieron en la sinagoga portuguesa para dictar la sentencia más brutal de su historia. El hombre que estaba a punto de ser maldecido para toda la eternidad tenía apenas 23 años, pero su mente ya había destrozado siglos de certezas religiosas. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que estaba a punto de sucederle cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende sus propios orígenes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien sería considerado más peligroso que el mismo diablo? La respuesta está en lo que Spinoza había descubierto sobre el Génesis. Mientras los rabinos leían las palabras del Cherem, la excomunión más severa del judaísmo, el joven filósofo permanecía en silencio, sabiendo que poseía una verdad tan explosiva que ni siquiera su propia comunidad podía tolerarla. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no lo perdone, que la cólera y el furor del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Estas palabras resonaron en la sinagoga con una ferocidad que no se había visto jamás. ¿Pero qué había hecho exactamente Spinoza para merecer semejante castigo? La respuesta nos lleva a los años de formación de este extraordinario pensador. Nacido en una familia de comerciantes sefardíes que habían huido de la persecución española, Spinoza recibió una educación talmúdica excepcional. Dominaba el hebreo, el arameo, el latín y el español. Era el estudiante más brillante de su generación, destinado a convertirse en uno de los grandes rabinos de Ámsterdam. Pero algo cambió cuando comenzó a aplicar la lógica matemática a los textos sagrados. ¿Qué sucede cuando una mente entrenada en el rigor del Talmud se encuentra con las contradicciones internas de la Biblia? Spinoza descubrió que el relato de la creación en el Génesis contiene no una, sino dos versiones completamente diferentes del origen del hombre. En el primer capítulo, Dios crea al hombre y la mujer simultáneamente, a su imagen y semejanza. En el segundo, forma primero a Adán del polvo de la tierra, luego crea los animales y finalmente forma a Eva de la costilla de Adán. Esta contradicción fundamental fue solo el comienzo. Cuando Spinoza aplicó el análisis filológico que había aprendido en sus estudios talmúdicos, descubrió que el Pentateuco, tradicionalmente atribuido a Moisés, había sido escrito por múltiples autores en diferentes épocas. ¿Cómo podía Moisés haber escrito sobre su propia muerte y sepultura? ¿Cómo podía referirse a lugares que recibieron sus nombres siglos después de su supuesta época? Pero las dudas de Spinoza iban mucho más allá de las inconsistencias textuales. Su formación en matemáticas y geometría, influenciada por Descartes y Euclides, lo llevó a una conclusión revolucionaria. Si Dios es verdaderamente perfecto e infinito, entonces todo lo que existe debe existir por necesidad.
No puede haber caprichos divinos, no puede haber creaciones arbitrarias, no puede haber milagros que violen las leyes naturales. ¿Te das cuenta de las implicaciones devastadoras de este razonamiento? Si todo sucede por necesidad natural, entonces la historia de Adán y Eva no puede ser literalmente cierta. El concepto mismo de libre albedrío, la base de toda moralidad religiosa, se desmorona. El pecado original, la caída de la gracia, la necesidad de redención, todo se convierte en una construcción humana sin fundamento en la realidad. La excomunión de Spinoza no fue solo el castigo por sus ideas heréticas, fue el reconocimiento de que había destapado una verdad tan peligrosa que amenazaba los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. Las autoridades judías de Ámsterdam sabían que si las ideas de Spinoza se extendían, no solo pondrían en peligro al judaísmo, sino a todas las religiones abrahámicas. Después de su expulsión, Spinoza no se amilanó. Se dedicó durante 2 décadas a desarrollar el sistema filosófico más riguroso y devastador, jamás dirigido contra la religión organizada. Su obra magna, La ética demostrada según el orden geométrico, aplicaba el método matemático de Euclides para demoler sistemáticamente cada uno de los pilares del pensamiento religioso tradicional. Pero ¿cómo pudo un hombre solo, sin apoyo institucional, sin recursos económicos abundantes, desarrollar una filosofía que cambiaría el curso de la historia occidental? La respuesta está en la red secreta de librepensadores que se había formado en Europa durante el siglo XVII. Los hermanos Collegians, una secta cristiana radical, proporcionaron a Spinoza no solo apoyo económico, sino también un entorno intelectual donde podía desarrollar sus ideas sin temor a la persecución. Esta red clandestina incluía a algunos de los científicos y filósofos más brillantes de la época. Christian Huygens, el gran físico y astrónomo, mantenía correspondencia regular con Spinoza. Gottfried Leibniz, aunque públicamente rechazaba el espinosismo, visitó secretamente al filósofo y quedó profundamente influenciado por sus ideas. Incluso Isaac Newton, el gigante de la física, conocía y respetaba el trabajo de Spinoza, aunque nunca lo admitió públicamente por temor a las consecuencias. ¿Por qué estos genios de la ciencia encontraron en Spinoza algo tan valioso que estaban dispuestos a arriesgar sus carreras y reputaciones? Porque Spinoza había logrado algo que ningún pensador anterior había conseguido: crear un sistema filosófico completamente coherente que explicaba la naturaleza, la mente humana y la sociedad sin recurrir a ninguna intervención sobrenatural. Su análisis del Génesis era particularmente demoledor. Spinoza demostró que el relato de la creación no era historia, sino mitología política. Al examinar los textos en sus idiomas originales y compararlos con las tradiciones babilónicas y egipcias, reveló que la historia de Adán era una adaptación de mitos mucho más antiguos, modificada para servir a los propósitos políticos del pueblo hebreo. La serpiente del Edén, por ejemplo, no era una innovación hebrea. Las tradiciones mesopotámicas ya contenían relatos de serpientes asociadas con el conocimiento prohibido y la inmortalidad. El árbol de la vida aparece en las mitologías de docenas de culturas antiguas. Incluso el diluvio universal era un tema común en las tradiciones de Oriente Medio, como lo demuestra la epopeya de Gilgamesh, escrita más de 1000 años antes que el Génesis. Entonces, ¿por qué la versión hebrea se volvió tan influyente? Spinoza tenía la respuesta: porque servía a una función política específica. Al presentar al ser humano como inherentemente pecaminoso y caído, la narrativa del Génesis justificaba la necesidad de una autoridad religiosa que sirviera como intermediaria entre Dios y los hombres. El sacerdocio no era solo una institución religiosa, era una estructura de poder político. Esta comprensión llevó a Spinoza a una conclusión aún más radical.
Si la historia de Adán era una invención política, ¿qué pasaba con toda la estructura de la religión organizada? Su respuesta fue devastadora. Las iglesias, las sinagogas y las mezquitas no eran instituciones divinas, sino organizaciones humanas creadas para ejercer control social a través del miedo y la superstición. Pero Spinoza no se conformó con demoler las creencias tradicionales. Construyó una alternativa completamente nueva. Su concepto de Dios como equivalente a la naturaleza misma, Deus sive natura, eliminaba la necesidad de cualquier intermediario religioso. Si Dios es la naturaleza, entonces podemos conocer a Dios directamente a través de la ciencia y la razón, sin necesidad de revelaciones especiales o autoridades eclesiásticas. ¿Te imaginas el impacto de esta idea en una Europa dominada por el poder de la Iglesia? Spinoza estaba diciendo que cada persona podía acceder directamente a lo divino sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de sacramentos, sin necesidad de instituciones religiosas. Era la democratización radical de la espiritualidad, y las autoridades religiosas entendieron inmediatamente la amenaza mortal que representaba. La reacción no se hizo esperar. En 1673, un fanático católico intentó asesinar a Spinoza con una daga cuando salía del teatro en La Haya. El filósofo logró esquivar el ataque, pero la herida en su abrigo le recordó durante el resto de su vida lo peligrosas que eran sus ideas. Las autoridades civiles y religiosas de toda Europa unieron fuerzas para suprimir sus obras. Incluso después de su muerte en 1677, sus libros fueron prohibidos, quemados públicamente y sus seguidores perseguidos. Pero ¿cómo había llegado Spinoza a conclusiones tan radicales sobre la naturaleza humana? Su punto de partida era una observación simple pero profunda. Si observamos a los seres humanos como parte de la naturaleza, sin asumir nada sobrenatural sobre ellos, ¿qué encontramos? Encontramos criaturas complejas, inteligentes, sociales, pero completamente naturales. No hay nada en el comportamiento humano que requiera explicación sobrenatural. Las emociones que sentimos, amor, odio, miedo, esperanza, no son diferentes en principio de las fuerzas que actúan en el resto de la naturaleza. Spinoza desarrolló una teoría de los afectos que anticipó en siglos los descubrimientos de la psicología moderna. Nuestros sentimientos y pensamientos son el resultado de procesos naturales complejos, no de un alma inmaterial implantada por Dios. Esta comprensión naturalista de la psicología humana tenía implicaciones devastadoras para la doctrina del pecado original. Si los seres humanos actúan según su naturaleza, impulsados por lo que Spinoza llamaba el conatus, el impulso fundamental de autoconservación y autorrealización, entonces no puede haber culpa moral inherente en la condición humana. Lo que las religiones llaman pecado es simplemente comportamiento natural que puede ser más o menos beneficioso dependiendo de las circunstancias. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del bien y del mal? Spinoza argumentaba que estos conceptos no tienen significado absoluto. Algo es bueno si aumenta nuestra potencia de acción y realización. Algo es malo si la disminuye. No hay mandamientos eternos grabados en piedra por un Dios antropomórfico. La moralidad surge naturalmente de la necesidad humana de vivir en sociedad y cooperar para la supervivencia y el florecimiento mutuo. Esta ética naturalista eliminaba completamente la necesidad de instituciones religiosas como guardianas de la moralidad. Si los seres humanos pueden descubrir por sí mismos, a través de la razón y la experiencia, qué comportamientos promueven el bienestar individual y social, ¿para qué necesitan sacerdotes que les digan cómo vivir? La respuesta de Spinoza era clara. No los necesitan en absoluto, pero sus ideas iban aún más lejos.
Al analizar cómo se habían formado las sociedades humanas a lo largo de la historia, Spinoza concluyó que la religión organizada no solo era innecesaria, sino positivamente perjudicial para el desarrollo humano. Al promover la superstición sobre la razón, al fomentar el miedo en lugar de la comprensión, al dividir a la humanidad en creyentes y herejes, las instituciones religiosas habían retrasado el progreso humano durante milenios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Edad Media fue llamada la Edad Oscura? Spinoza tenía una respuesta clara: porque el dominio del pensamiento religioso suprimió la investigación racional de la naturaleza. Cuando la autoridad se basa en revelación en lugar de en evidencia, cuando se castiga la duda y se premia la credulidad, el resultado inevitable es el estancamiento intelectual y social. La historia de Galileo era un ejemplo perfecto. Cuando el gran astrónomo demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, no estaba atacando a Dios, estaba revelando la verdadera naturaleza de la creación divina. Pero la Iglesia lo condenó porque su descubrimiento contradecía la interpretación literal de las Escrituras. ¿Qué reveló este episodio sobre las prioridades de las autoridades religiosas? Que valoraban más el mantenimiento de su autoridad interpretativa que el descubrimiento de la verdad. Spinoza llevó este análisis a sus conclusiones lógicas. Si la Iglesia había estado equivocada sobre la astronomía, ¿en qué más podría estar equivocada? Su respuesta era en todo lo que se refiere a la naturaleza del mundo físico. Las Escrituras no eran un manual de ciencia natural. Eran documentos históricos que reflejaban el entendimiento limitado de pueblos antiguos, mezclado con narrativas destinadas a promover cohesión social y autoridad política. Esta comprensión lo llevó a una reconstrucción completa de la historia religiosa. El monoteísmo, argumentaba Spinoza, no había surgido porque Dios se hubiera revelado especialmente al pueblo hebreo. Había evolucionado naturalmente como una forma más eficiente de organización social y política. Un solo Dios supremo proporcionaba una base más sólida para un Estado unificado que el panteón fragmentado de divinidades locales. Pero, ¿qué pasaba entonces con los milagros relatados en la Biblia? Para Spinoza la respuesta era clara: o eran malentendidos de fenómenos naturales, o eran invenciones destinadas a impresionar a audiencias crédulas. Un Dios verdaderamente perfecto no necesitaría violar sus propias leyes naturales para lograr sus propósitos. Los milagros no demostraban el poder divino, demostraban la ignorancia humana sobre las causas naturales. Esta crítica de los milagros tuvo un impacto devastador en la credibilidad de las religiones organizadas. Si no se podía confiar en los relatos milagrosos de las Escrituras, ¿qué quedaba de su autoridad especial? Spinoza argumentaba que las partes valiosas de los textos religiosos, sus enseñanzas éticas, sus insights psicológicos, su poesía inspiradora, podían apreciarse sin creer en su origen sobrenatural. Pero quizás el aspecto más revolucionario de la filosofía de Spinoza era su implicación para el futuro de la humanidad. Si los seres humanos podían liberarse de las supersticiones religiosas y basar sus sociedades en la razón y el conocimiento científico, ¿qué podrían lograr? Su visión era extraordinariamente optimista. Una humanidad libre de la tiranía del miedo religioso podría crear formas de vida más justas, más prósperas y más satisfactorias que cualquier cosa que hubiera existido en el pasado. Esta visión se basaba en su comprensión de la naturaleza humana como fundamentalmente social y racional. A diferencia de los pensadores que veían al estado de naturaleza como una guerra de todos contra todos, Spinoza argumentaba que los seres humanos eran naturalmente cooperativos, porque la cooperación aumentaba el poder y la felicidad de todos los involucrados. La sociedad no era un mal necesario para controlar los impulsos malvados. Era la expresión natural de la tendencia humana hacia la realización colectiva.
¿Qué tipo de sociedad emergerían si esta comprensión se generalizara? Spinoza anticipó muchas de las características de las democracias modernas. Gobierno basado en el consentimiento de los gobernados, separación entre autoridad civil y religiosa, libertad de pensamiento y expresión, tolerancia para la diversidad de creencias y estilos de vida. Estas ideas eran tan radicales en su época que la mayoría de sus contemporáneos las consideraban impracticables o incluso peligrosas. Pero la historia demostró que Spinoza tenía razón. Las sociedades que adoptaron gradualmente estos principios, principalmente en el norte de Europa y América del Norte, se convirtieron en las más prósperas, pacíficas y creativas del mundo. Las sociedades que mantuvieron estructuras autoritarias basadas en ortodoxia religiosa se quedaron atrás en casi todos los indicadores de bienestar humano. ¿Significa esto que Spinoza era un profeta del mundo moderno? En muchos sentidos, sí. Sus ideas sobre democracia, derechos humanos, libertad religiosa y método científico se convirtieron en los pilares de la civilización occidental. Pero su influencia fue mucho más sutil y subterránea de lo que merecía, porque sus obras permanecieron oficialmente prohibidas durante siglos. La forma en que sus ideas se extendieron a pesar de la censura es una historia fascinante en sí misma. Voltaire, el gran propagandista de la Ilustración, estudió secretamente a Spinoza y popularizó muchas de sus ideas sin atribuírselas abiertamente. Los enciclopedistas franceses incorporaron conceptos spinozistas en sus artículos sobre religión y política. Los filósofos alemanes como Kant y Hegel desarrollaron sistemas que, aunque críticos de Spinoza en la superficie, estaban profundamente influenciados por sus insights fundamentales. Incluso en el ámbito científico, la influencia de Spinoza fue enorme. Su insistencia en que todo en la naturaleza debe explicarse por causas naturales se convirtió en un principio metodológico fundamental de la ciencia moderna. Charles Darwin, al desarrollar su teoría de la evolución, estaba aplicando principios spinozistas, aunque probablemente no lo sabía. La idea de que las especies se transforman gradualmente a través de procesos naturales, sin necesidad de intervención divina especial, era exactamente lo que Spinoza había argumentado 2 siglos antes. ¿Qué habría pensado Spinoza de los descubrimientos científicos modernos que han confirmado tantas de sus intuiciones? La neurociencia ha demostrado que nuestros pensamientos y emociones son realmente procesos físicos en el cerebro, exactamente como él había argumentado. La física ha revelado un universo aún más determinista y unificado de lo que él había imaginado. La biología evolutiva ha confirmado que los seres humanos son parte de la naturaleza, no creaciones especiales separadas de ella. Incluso la psicología moderna ha validado muchas de las ideas de Spinoza sobre la naturaleza de las emociones y la motivación humana. Su concepto del conatus, el impulso fundamental hacia la autopreservación y la autorrealización, anticipa teorías contemporáneas sobre la motivación intrínseca y el bienestar psicológico. Su análisis de cómo las emociones influyen en el pensamiento predice los hallazgos de la psicología cognitiva sobre los sesgos emocionales en la toma de decisiones. Pero quizás el aspecto más sorprendente de la anticipación científica de Spinoza es su comprensión de que la mente y el cuerpo no son sustancias separadas, sino 2 aspectos del mismo proceso natural. Esta idea, radical en su época, se ha convertido en la posición dominante en la neurociencia contemporánea. No hay necesidad de postular un alma inmaterial para explicar la conciencia. La conciencia emerge naturalmente de la complejidad suficiente de la organización neural. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión del relato del Génesis? Significa que Spinoza tenía razón en sus críticas fundamentales. La historia de Adán y Eva
no es una descripción literal de los orígenes humanos. Es un mito que refleja comprensiones primitivas sobre la naturaleza humana, mezcladas con agendas políticas y religiosas específicas. Los seres humanos no son criaturas caídas que necesitan redención. Son productos naturales de un proceso evolutivo largo y complejo. Esta comprensión no disminuye la dignidad humana, la aumenta. En lugar de ser criaturas defectuosas que requieren la intervención constante de autoridades religiosas, los seres humanos emergen como expresiones extraordinarias de la creatividad natural del universo. Somos parte de un proceso cósmico que ha producido complejidad, conciencia e inteligencia a partir de materia simple. Esto es mucho más inspirador que la imagen tradicional de humanos manufacturados por un artesano divino antropomórfico. Pero reconocer la verdad sobre nuestros orígenes tiene implicaciones profundas para cómo vivimos. Si no hay pecado original, no hay necesidad de redención religiosa. Si no hay alma inmaterial, no hay vida después de la muerte en el sentido tradicional. Si no hay propósito divino preestablecido para la existencia humana, tenemos que crear nuestros propios propósitos. Estas realizaciones pueden ser liberadoras o aterradoras, dependiendo de cómo las abordemos. Spinoza veía estas implicaciones como profundamente liberadoras. Liberados de la culpa religiosa y el miedo al castigo divino, los seres humanos podrían enfocarse en crear vidas genuinamente satisfactorias y significativas. Liberados de la dependencia de autoridades religiosas, podrían desarrollar su propio juicio moral y espiritual. Liberados de la esperanza en recompensas post-mortem, podrían comprometerse completamente con hacer que esta vida fuera lo mejor posible. ¿Significa esto que la filosofía de Spinoza conduce inevitablemente al nihilismo o al materialismo crudo? Absolutamente no. Spinoza era profundamente espiritual en su propia forma. Su concepto de Dios como la totalidad de la naturaleza inspiraba en él un sentido de asombro y reverencia que rivalizaba con el de cualquier místico tradicional. La diferencia era que su espiritualidad se basaba en el conocimiento y la comprensión en lugar de en la fe y la sumisión. Para Spinoza, la máxima realización humana consistía en lo que él llamaba el amor intelectual de Dios, una comprensión tan profunda de la naturaleza que se convierte en una forma de unión mística con la totalidad de la realidad. Esta no es una experiencia sobrenatural, sino la culminación natural del desarrollo de nuestras capacidades racionales y emocionales más elevadas. Es accesible para cualquier persona dispuesta a emprender el arduo trabajo de autoconocimiento y comprensión del mundo. Esta visión de la realización humana tenía implicaciones radicales para la educación y el desarrollo personal. En lugar de inculcar obediencia a autoridades externas, la educación debería desarrollar la capacidad independiente de pensamiento y juicio. En lugar de suprimir las emociones como fuentes de error, debería enseñar cómo entenderlas y canalizarlas constructivamente. En lugar de promover conformidad con doctrinas establecidas, debería fomentar la exploración creativa de nuevas posibilidades. ¿Te imaginas cómo habría sido diferente la historia occidental si estas ideas educativas se hubieran implementado desde el siglo XVII? Probablemente habríamos evitado siglos de guerras religiosas, superstición científica y opresión política. Pero las fuerzas conservadoras eran demasiado poderosas y las ideas de Spinoza demasiado amenazantes para el orden establecido, para que pudieran implementarse fácilmente. Sin embargo, su influencia se extendió gradualmente a través de canales subterráneos. Los masones, una organización secreta que promovía ideales de racionalidad y tolerancia, estaban profundamente influenciados por conceptos espinocistas. Los fundadores de la República Americana, muchos de los cuales eran masones, incorporaron principios espinocistas en la Constitución y la Declaración de Independencia.
La idea de que el gobierno deriva su autoridad del consentimiento de los gobernados y no de mandato divino era puro Spinoza. La Revolución Francesa también llevó muchas ideas espinosistas a la práctica política, aunque de forma más violenta y caótica de lo que el filósofo habría aprobado. La separación de la Iglesia y el Estado, la proclamación de los derechos humanos universales y el intento de basar la sociedad en principios racionales en lugar de en tradición y autoridad, todos reflejaban la influencia indirecta de sus ideas. Pero, ¿qué pasa con la resistencia contemporánea a estas ideas? Incluso en el siglo XXI, siglos después de que la ciencia confirmara las intuiciones básicas de Spinoza, millones de personas siguen aferrándose a interpretaciones literales del Génesis. El creacionismo y su variante más sofisticada, el diseño inteligente, continúan encontrando audiencias receptivas, especialmente en comunidades religiosas conservadoras. Esta resistencia no es accidental. Las ideas de Spinoza siguen siendo profundamente amenazantes para cualquier forma de autoridad que se base en afirmaciones sobre conocimiento sobrenatural. Si las personas realmente internalizaran que pueden entender el mundo y crear significado sin intermediarios religiosos, muchas instituciones poderosas perderían su influencia. Por eso la batalla entre razón y superstición continúa después de tantos siglos. Pero la evidencia científica a favor de la visión espinosista del mundo se ha vuelto abrumadora. La cosmología moderna ha revelado un universo de 13.8 mil millones de años de antigüedad, no los 6.000 años que implicaría una lectura literal del Génesis. La biología evolutiva ha trazado la ascendencia común de toda vida en la Tierra, incluyendo a los seres humanos. La neurociencia ha localizado la conciencia y la personalidad en procesos cerebrales físicos. La antropología ha documentado cómo las religiones evolucionan y se adaptan a necesidades sociales cambiantes. ¿Cómo pueden las interpretaciones literales del Génesis mantenerse frente a esta avalancha de evidencia contraria? Solo a través de compartimentalización psicológica. Mantener las creencias religiosas en un ámbito mental separado donde no tienen que confrontar evidencia conflictiva. Pero esta compartimentalización tiene costos. Impide el desarrollo de una visión del mundo coherente e integrada, y a menudo conduce a ansiedades y conflictos internos. Spinoza ofreció una alternativa, una espiritualidad basada en comprensión en lugar de en fe ciega, una moralidad derivada de la naturaleza humana en lugar de mandamientos arbitrarios, una esperanza basada en las capacidades reales de los seres humanos para crear vidas mejores en lugar de promesas de recompensas post-mortem. Esta alternativa sigue siendo tan válida hoy como lo era en el siglo XVII, quizás más válida dado todo lo que hemos aprendido sobre el mundo natural. El legado de Spinoza nos confronta con una elección fundamental. Podemos continuar viviendo en mundos mentales divididos, manteniendo creencias reconfortantes pero inconsistentes con el conocimiento científico, o podemos abrazar la visión unificada que él ofreció. Podemos seguir dependiendo de autoridades externas para decirnos qué pensar y cómo vivir, o podemos desarrollar nuestra propia capacidad de juicio independiente. Podemos permanecer atrapados en culpas y miedos heredados, o podemos abrazar nuestra naturaleza como parte de un proceso natural extraordinario. Esta elección no es meramente intelectual. Tiene consecuencias prácticas profundas para cómo organizamos nuestras sociedades, educamos a nuestros hijos y tratamos a las personas que tienen creencias diferentes a las nuestras. Una sociedad basada en principios espinosistas sería más tolerante, más racional y más enfocada en el bienestar humano real en lugar de en la conformidad con doctrinas ancestrales. ¿Estamos listos para hacer esa transición? La respuesta depende de si tenemos el coraje intelectual y emocional
para confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual: excomunión, persecución, censura y calumnia que duró siglos después de su muerte. Pero también experimentó la satisfacción profunda de vivir de acuerdo con sus convicciones más profundas y de contribuir a la liberación gradual de la mente humana. Después de este viaje por las ideas más peligrosas de la historia, una cosa queda cristalina: Spinoza no solo desmanteló la historia de Adán, nos liberó de la mayor mentira jamás contada. Durante 400 años, sus argumentos han resistido todos los ataques, todas las refutaciones, toda la censura del mundo. Hoy tienes dos opciones: seguir viviendo en la cómoda ilusión de ser una creación especial de un Dios antropomórfico, o abrazar la verdad radical de que somos parte de una naturaleza infinita, hermosa y completamente natural. Spinoza pagó el precio más alto por entregarnos estas verdades. Fue excomulgado, perseguido, censurado, pero sus ideas sobrevivieron porque son indestructibles. La pregunta es: ¿tendrás el coraje de vivir como un ser verdaderamente libre, o prefieres seguir siendo esclavo de mitos inventados por quienes buscan controlarte? La elección es tuya, pero ahora ya no puedes decir que no sabías la verdad, la conspiración más grande de la historia. Cómo Spinoza reveló que Dios es la naturaleza misma. Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre Dios fuera completamente falso, que el concepto mismo de un creador antropomórfico sentado en un trono celestial juzgando a la humanidad fuera la invención más elaborada de control social jamás concebida. En 1677, un filósofo holandés demostró matemáticamente algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo divino: Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no dos entidades separadas, sino una sola realidad infinita. Antes de continuar, dime, ¿desde qué país nos estás viendo? Son las 2 de la madrugada y no puedes dormir pensando en estas verdades ocultas. O tal vez son las 8 de la noche y acabas de llegar del trabajo buscando respuestas que la religión nunca te dio. Sea cual sea tu horario, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a transformar completamente tu visión del universo. Y si estás en tu celular ahora mismo, dale like a este video. Ese simple gesto ayuda a que estas verdades lleguen a más personas que, como tú, están buscando liberarse de siglos de manipulación religiosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un Dios supuestamente perfecto crearía un mundo lleno de sufrimiento, desastres naturales y muerte? ¿Por qué un ser omnipotente necesitaría adoración constante y se enojaría cuando no la recibe? ¿Por qué las leyes de la física funcionan con precisión matemática perfecta, pero los milagros divinos aparentemente las violan de manera arbitraria? Estas preguntas atormentaban a Baruch Spinoza mientras desarrollaba su sistema filosófico revolucionario. Después de su excomunión, cuando ya no tenía nada que perder, se dedicó a construir la crítica más devastadora del teísmo tradicional jamás formulada. Su conclusión fue tan radical que incluso los librepensadores de su época la consideraron peligrosa. Dios no es una persona cósmica separada del mundo. Dios es el mundo, la naturaleza, el universo mismo en su totalidad. ¿Te das cuenta de las implicaciones explosivas de esta idea? Si Dios es idéntico a la naturaleza, entonces todo lo que existe es divino. No hay división entre lo sagrado y lo profano, entre el creador y la creación, entre lo natural y lo sobrenatural. El universo mismo, con todas sus leyes físicas, sus galaxias, sus planetas, sus formas de vida, es la manifestación completa de lo divino. Esta comprensión surgió de la aplicación rigurosa del principio de no contradicción a los atributos tradicionales de Dios. Si Dios es verdaderamente infinito, argumentaba Spinoza,
Entonces, no puede haber nada fuera de Dios. Todo lo que existe debe existir dentro de la sustancia divina. Si Dios es verdaderamente perfecto, entonces no puede cambiar, no puede tener deseos insatisfechos, no puede experimentar emociones como ira o celos. Si Dios es verdaderamente omnipotente, entonces todo lo que sucede debe suceder exactamente como sucede, por necesidad divina. Pero ¿cómo llegó Spinoza a esta conclusión tan radical? La respuesta está en su formación matemática y su comprensión de la geometría de Euclides. Así como en geometría, cada teorema se deriva necesariamente de axiomas básicos, Spinoza creía que todo en la realidad se deriva necesariamente de la naturaleza fundamental, de la sustancia infinita que llamamos Dios o naturaleza. Esta perspectiva eliminaba completamente la posibilidad de milagros en el sentido tradicional. ¿Cómo puede un Dios perfecto violar sus propias leyes naturales? ¿No implicaría eso que las leyes originales eran imperfectas y necesitaban corrección? Para Spinoza, lo que la gente llama milagros son simplemente eventos naturales cuyas causas no comprenden todavía. Un Dios verdaderamente perfecto se expresaría a través de leyes naturales, inmutablemente consistentes, no a través de intervenciones caprichosas. ¿Puedes imaginar el impacto que esta idea tuvo en una Europa donde el poder político de la Iglesia se basaba precisamente en su supuesto monopolio sobre lo sobrenatural? Si no hay milagros, ¿para qué necesitamos sacerdotes? Si Dios es la naturaleza misma, ¿para qué necesitamos intermediarios especiales para acceder a lo divino? Cada científico que estudia las leyes naturales, cada persona que contempla un atardecer con asombro, cada artista que se inspira en la belleza del mundo, está teniendo una experiencia genuinamente religiosa. Spinoza desarrolló esta visión en su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, donde aplicó el método matemático de Euclides para construir un sistema filosófico completamente coherente. Comenzó con definiciones precisas y axiomas básicos, luego derivó proposiciones cada vez más complejas sobre la naturaleza de Dios, la mente humana, las emociones, la ética y la política. Su primera proposición ya era revolucionaria. La sustancia es anterior por naturaleza a sus afecciones. En lenguaje simple, la realidad fundamental, que él identifica con Dios, naturaleza, existe independientemente y es la base de todo lo que percibimos como objetos o eventos particulares. No hay múltiples sustancias compitiendo por el espacio. Hay una sola sustancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos, de los cuales conocemos solo dos: la extensión, el mundo físico, y el pensamiento, el mundo mental. ¿Te das cuenta de cómo esta visión resuelve el problema mente-cuerpo que había atormentado a los filósofos durante siglos? Para Spinoza, la mente y el cuerpo no son sustancias separadas que interactúan misteriosamente. Son dos aspectos de la misma realidad, dos formas de describir el mismo proceso natural. Cuando tu cerebro procesa información, eso es tu mente pensando. No hay necesidad de postular un alma inmaterial separada. Esta comprensión anticipó en siglos los hallazgos de la neurociencia moderna. Hoy sabemos que cada estado mental corresponde a un estado cerebral específico, que la personalidad puede cambiar dramáticamente con lesiones cerebrales, que las drogas que afectan la química cerebral alteran directamente la experiencia consciente. Todo esto es exactamente lo que esperaríamos si Spinoza tuviera razón sobre la identidad mente-cuerpo. Pero las implicaciones de su panteísmo iban mucho más allá de la psicología. Si Dios es la naturaleza, entonces el estudio científico del mundo natural es la forma más directa de conocimiento religioso. Los científicos no están alejándose de Dios al estudiar las leyes naturales. Se están acercando más a la comprensión de la estructura íntima de lo divino.
¿Por qué entonces las iglesias han sido históricamente tan hostiles a la investigación científica? Spinoza tenía una respuesta clara, porque la ciencia amenaza su monopolio sobre el conocimiento sagrado. Si cualquier persona puede acceder directamente a lo divino a través de la observación y el razonamiento, ¿para qué se necesitan autoridades religiosas especiales? El conflicto entre ciencia y religión no es accidental, es estructural. Esta comprensión llevó a Spinoza a una crítica devastadora del concepto tradicional de revelación divina. Si Dios es la naturaleza, entonces Dios se revela constantemente a través de los procesos naturales. No necesitamos revelaciones especiales transmitidas a profetas particulares en momentos históricos específicos. La revelación es continua y universal, accesible a cualquier mente dispuesta a observar cuidadosamente y razonar correctamente. ¿Qué pasa entonces con los textos sagrados que afirman contener revelaciones especiales? Para Spinoza, estos documentos tenían valor como productos de culturas particulares en momentos específicos de la historia, pero no poseían autoridad especial sobre la verdad. De hecho, cuando sus afirmaciones contradecían el conocimiento derivado de la observación cuidadosa de la naturaleza, era el conocimiento natural el que debía prevalecer. Esta perspectiva revolucionaria se extendía a su comprensión de los atributos divinos. El Dios tradicional del teísmo se describe en términos claramente antropomórficos. Tiene voluntad, experimenta emociones, toma decisiones, reacciona a las acciones humanas. Pero, ¿no es esto simplemente proyectar características humanas a escala cósmica? Spinoza argumentaba que un Dios verdaderamente infinito no puede tener atributos finitos magnificados. No puede tener voluntad en el sentido humano, porque eso implicaría que podría elegir actuar de manera diferente, lo que introduciría contingencia en la naturaleza divina. No puede tener emociones como amor o ira, porque las emociones implican cambio y un Dios perfecto no puede cambiar. No puede tener planes o propósitos en el sentido ordinario, porque eso implicaría que el estado actual del mundo es inadecuado y necesita mejora. ¿Significa esto que el Dios de Spinoza es frío e impersonal? Todo lo contrario. Su Dios es infinitamente más grandioso y asombroso que cualquier deidad antropomórfica. Es la fuente y la sustancia de toda la belleza, toda la complejidad, toda la creatividad que observamos en el universo. Es la energía que impulsa las estrellas, la información que se procesa en los cerebros, el amor que sentimos por otras personas, la música que nos emociona hasta las lágrimas. Pero para acceder a esta experiencia de lo divino, necesitamos abandonar nuestras proyecciones infantiles y desarrollar lo que Spinoza llamaba el amor intelectual de Dios, una comprensión tan profunda de la naturaleza que se convierte en una forma de unión mística con la totalidad de la realidad. Ahora, antes de continuar con esta revelación que está cambiando tu forma de ver el mundo, hazme un favor. Comparte este video con un amigo que sepas que está buscando respuestas reales, no las mentiras reconfortantes que le han vendido durante años. Estas verdades son demasiado importantes para mantenerlas en secreto. Tu amigo te lo agradecerá cuando finalmente entienda la realidad de nuestro lugar en el universo. Esta transformación de nuestra comprensión de lo divino tenía implicaciones revolucionarias para la ética y la política. Si no hay un legislador divino antropomórfico que dicte mandamientos morales, ¿de dónde viene la moralidad? La respuesta de Spinoza era que la ética surge naturalmente de la comprensión correcta de la naturaleza humana y de nuestras relaciones con el entorno y con otros seres humanos. Los seres humanos, como parte de la naturaleza, están sujetos al principio fundamental que Spinoza llamaba conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser y aumentar la propia potencia de acción.
Este no es un impulso egoísta en el sentido destructivo, sino la tendencia natural de todo ser a realizarse plenamente según su naturaleza específica. ¿Qué significa esto para la ética práctica? Significa que las acciones son buenas cuando aumentan nuestra capacidad de acción, comprensión y realización, y malas cuando la disminuyen. Pero como somos seres inherentemente sociales, nuestra realización está íntimamente conectada con la realización de las comunidades de las que formamos parte. No podemos ser verdaderamente felices en sociedades miserables, ni verdaderamente libres mientras otros permanezcan oprimidos. Esta comprensión llevó a Spinoza a anticipar muchos principios de la democracia moderna y los derechos humanos. Si todos los seres humanos son expresiones igualmente válidas de la naturaleza divina, entonces todos merecen igual consideración moral y política. Si la realización individual depende del florecimiento colectivo, entonces las instituciones sociales deben organizarse para promover el bienestar de todos, no solo de élites privilegiadas. ¿Por qué entonces las sociedades humanas han estado históricamente dominadas por jerarquías opresivas y desigualdades extremas? Spinoza tenía una respuesta. Porque las instituciones religiosas han promovido sistemáticamente conceptos que justifican la desigualdad y la sumisión. La idea de que algunos seres humanos tienen acceso especial a la voluntad divina, la noción de que el sufrimiento en esta vida será recompensado en una vida futura, la creencia de que la autoridad política deriva directamente de mandato divino, todas estas ideas sirven para perpetuar sistemas de dominación. Al eliminar el fundamento sobrenatural de estas justificaciones, la filosofía de Spinoza abría el camino para formas más igualitarias y racionales de organización social. Si no hay revelaciones especiales, entonces nadie puede reclamar autoridad religiosa exclusiva. Si no hay vida después de la muerte en el sentido tradicional, entonces debemos crear justicia en esta vida. Si no hay propósito divino preestablecido para la existencia humana, entonces somos libres de crear nuestros propios propósitos colectivos. Pero esta libertad venía acompañada de responsabilidad. En el universo espinosista no hay excusas sobrenaturales para el comportamiento destructivo. No podemos culpar al diablo por nuestros impulsos negativos, ni esperar que un Dios nos perdone mágicamente por nuestras acciones dañinas. Somos completamente responsables de las consecuencias de nuestras elecciones, tanto para nosotros mismos como para las comunidades más amplias de las que formamos parte. ¿Cómo afectaba esta comprensión la experiencia personal de la espiritualidad? Lejos de eliminar la dimensión espiritual de la vida, el panteísmo de Spinoza la intensificaba dramáticamente. Cuando comprendemos que somos manifestaciones locales de una realidad infinita que incluye todo lo que ha existido, existe y existirá, el sentido de conexión cósmica puede ser abrumadoramente poderoso. Cada momento de belleza natural, una puesta de sol, el sonido del océano, el canto de los pájaros, se convierte en una experiencia directa de lo divino. Cada insight científico que revela la elegancia matemática subyacente de los fenómenos físicos es una forma de revelación religiosa. Cada acto de amor y compasión genuinos es una expresión de la tendencia fundamental del universo hacia mayor complejidad, conciencia y realización. Esta espiritualidad naturalista eliminaba la necesidad de instituciones religiosas como intermediarias entre los individuos y lo sagrado. Cualquier persona podía desarrollar una relación directa e íntima con la dimensión divina de la realidad a través del estudio, la contemplación y la acción ética. No había necesidad de sacerdotes, rituales especiales, edificios sagrados o doctrinas autorizadas. ¿Puedes imaginar el impacto liberador de esta comprensión para personas que habían vivido toda su vida sintiéndose separadas de lo divino por su imperfección humana? En el sistema de Spinoza no hay separación,
Somos parte integral de lo divino, expresiones necesarias de su naturaleza infinita. Nuestras luchas, nuestros triunfos, nuestras búsquedas de comprensión y realización son aspectos de la actividad divina misma, pero esta unión mística con lo divino requería un tipo específico de comprensión que Spinoza diferenciaba cuidadosamente del conocimiento ordinario. Identificó tres niveles de conocimiento: la imaginación, basada en experiencia sensorial y reportes de otros; la razón, basada en conceptos generales y relaciones lógicas; y la intuición intelectual, comprensión directa de la esencia de las cosas particulares en su conexión con el todo infinito. Solo el tercer tipo de conocimiento podía producir lo que él llamaba beatitud, una satisfacción tan profunda y estable que no dependía de circunstancias externas cambiantes. Esta beatitud no era una recompensa otorgada por una deidad externa, sino el estado natural de una mente que había alcanzado la comprensión adecuada de su lugar en la totalidad de la realidad. ¿Cómo se desarrollaba este tipo de comprensión? A través de lo que Spinoza describía como la liberación progresiva de las pasiones tristes, emociones como el miedo, la ira, el odio y la envidia que disminuyen nuestra potencia de acción, y el cultivo de las pasiones alegres como el amor, la esperanza, la admiración y la generosidad que la aumentan. Esta transformación emocional no se lograba a través de la supresión o el control externo de los sentimientos, sino a través de la comprensión cada vez más profunda de sus causas naturales. Cuando entendemos por qué experimentamos ciertas emociones en ciertas circunstancias, podemos comenzar a modificar tanto las circunstancias como nuestras respuestas a ellas de maneras que promuevan nuestro florecimiento y el de otros. Por ejemplo, el miedo surge cuando percibimos amenazas a nuestra existencia o bienestar. Pero a menudo nuestros miedos se basan en comprensiones inadecuadas de las situaciones reales que enfrentamos. Al desarrollar conocimiento más preciso sobre las causas reales de los eventos que nos preocupan, podemos reducir miedos innecesarios y responder más efectivamente a peligros reales. De manera similar, la ira a menudo surge cuando sentimos que nuestros derechos o dignidad han sido violados. Pero cuando comprendemos que las acciones de otros hacia nosotros están determinadas por sus propias historias, circunstancias y comprensiones limitadas, podemos responder con estrategias más constructivas que la retaliación emocional. ¿Significa esto que Spinoza promovía una aceptación pasiva de las injusticias? Todo lo contrario. Su ética de la comprensión llevaba a formas más efectivas de acción transformadora. Cuando entendemos las causas reales de los problemas sociales, podemos trabajar para modificar esas causas, en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente a sus síntomas. Esta aproximación racional a la transformación personal y social se basaba en su convicción de que el conocimiento verdadero siempre es liberador. Los seres humanos actúan destructivamente principalmente por ignorancia, malentendidos sobre sus propias necesidades más profundas, sobre las consecuencias de sus acciones, sobre las posibilidades reales disponibles para ellos en situaciones particulares. Al aumentar la comprensión, tanto de nosotros mismos como del mundo que nos rodea, aumentamos automáticamente nuestra capacidad de crear vidas más satisfactorias y relaciones más armoniosas. Este es un proceso gradual que requiere paciencia y persistencia, pero sus frutos son una libertad y una alegría que no dependen de circunstancias externas favorables. La visión de Spinoza sobre la relación entre conocimiento y liberación tenía implicaciones profundas para la educación y el desarrollo cultural. En lugar de transmitir dogmas autoritarios que deben aceptarse por fe, la educación debería desarrollar las capacidades críticas y creativas que permiten a las personas investigar la realidad por sí mismas y llegar a sus propias conclusiones fundamentadas.
En lugar de promover conformidad con tradiciones establecidas, la cultura debería celebrar la diversidad de perspectivas y experimentos de vida que surgen cuando las personas son libres de explorar su potencial único dentro del marco más amplio de la solidaridad social. En lugar de organizar las sociedades alrededor de la competencia destructiva por recursos escasos, podríamos enfocarla en la colaboración creativa para desarrollar las capacidades humanas y las posibilidades tecnológicas que pueden hacer que la abundancia sea accesible para todos. ¿Por qué estas posibilidades han tardado tanto en realizarse? Spinoza sabía que las ideas correctas por sí solas no son suficientes para transformar las condiciones sociales. También se necesitan instituciones que encarnen y promuevan esas ideas y fuerzas sociales capaces de crear y mantener tales instituciones frente a la resistencia de intereses establecidos. Las religiones organizadas, los sistemas políticos autoritarios y las estructuras económicas basadas en la explotación tienen intereses creados en mantener a las poblaciones en estados de ignorancia, miedo y dependencia. El tipo de conocimiento liberador que Spinoza promovía amenaza directamente estas formas de dominación. Por eso, sus ideas fueron suprimidas tan violentamente durante siglos, y por eso siguen siendo controvertidas incluso hoy. No se trata simplemente de debates intelectuales abstractos, se trata de visiones fundamentalmente diferentes sobre cómo deben organizarse las sociedades humanas y qué tipos de vida son posibles para los seres humanos ordinarios. Estamos finalmente listos para implementar la visión spinozista de sociedades basadas en conocimiento, libertad y solidaridad. Los desarrollos tecnológicos recientes han creado posibilidades que Spinoza no podía haber imaginado. La información se puede compartir instantáneamente a través de todo el planeta. Las capacidades productivas han alcanzado niveles donde la escasez material podría eliminarse si los recursos se distribuyeran racionalmente. Al mismo tiempo, los hallazgos científicos han confirmado aspectos centrales de la visión del mundo de Spinoza. Sabemos que la conciencia emerge de procesos cerebrales complejos. Sabemos que los seres humanos evolucionaron como parte del mundo natural. Sabemos que el universo opera según leyes matemáticas precisas que no requieren intervención sobrenatural. ¿Qué nos impide entonces crear las formas de vida que esta comprensión hace posible? Principalmente, la persistencia de instituciones y mentalidades basadas en cosmovisiones precientíficas. Mientras las personas sigan creyendo que necesitan autoridades sobrenaturales para darle significado a sus vidas, seguirán siendo vulnerables a la manipulación por parte de quienes afirman hablar en nombre de tales autoridades. Mientras sigan pensando que los seres humanos son fundamentalmente pecaminosos o defectuosos, seguirán aceptando formas innecesarias de sufrimiento y limitación. Mientras sigan esperando recompensas en una vida futura, seguirán tolerando injusticias en esta vida. La filosofía de Spinoza ofrece una alternativa integral a todas estas creencias limitantes. Pero apropiarse de esta alternativa requiere coraje intelectual y emocional. Requiere estar dispuesto a abandonar ilusiones reconfortantes a cambio de verdades transformadoras. Requiere aceptar la responsabilidad completa de crear significado y propósito sin garantías sobrenaturales. Para muchas personas, esta perspectiva puede parecer aterradora inicialmente. ¿Cómo podemos enfrentar la inmensidad del universo y la brevedad de la vida individual sin el consuelo de creencias en protección divina y supervivencia personal después de la muerte? Spinoza tenía una respuesta profunda a esta preocupación. Cuando comprendemos realmente que somos expresiones temporales de una realidad eterna e infinita, el miedo a la muerte personal se transforma.
No desaparecemos completamente cuando nuestros cuerpos mueren. Nos reintegramos en los procesos cósmicos más amplios de los que siempre hemos formado parte. Más importante aún, cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda, como seres racionales, amorosos y creativos, desarrollamos aspectos de nosotros mismos que Spinoza consideraba genuinamente eternos. Las ideas verdaderas que comprendemos, las relaciones amorosas que creamos, las contribuciones que hacemos al florecimiento de la vida, estos aspectos de nuestra existencia se integran permanentemente en la estructura en evolución de la realidad. ¿No es esta una forma de inmortalidad mucho más significativa que la supervivencia fantasiosa de egos individuales en reinos sobrenaturales? En lugar de preservar nuestras limitaciones y neurosis personales para toda la eternidad, nos convertimos en parte del proceso cósmico continuo de creciente complejidad, comprensión y realización. Esta comprensión puede liberar energías enormes para la acción constructiva en la vida presente. Si esta vida es nuestra única oportunidad de contribuir directamente al desarrollo de la conciencia y la cultura humanas, entonces cada momento se vuelve precioso. No hay tiempo que desperdiciar en actividades que no contribuyen a nuestro propio crecimiento o al bienestar de las comunidades más amplias de las que formamos parte. Al mismo tiempo, esta urgencia no conduce a la ansiedad frenética, sino a una especie de calma apasionada. Cuando estamos alineados con los procesos fundamentales de la naturaleza, nuestras acciones fluyen naturalmente de nuestra comprensión sin la resistencia interna que viene de estar en conflicto con nosotros mismos. Esta es la libertad genuina que Spinoza prometía. No la capacidad de actuar arbitrariamente sin restricciones, sino la capacidad de actuar desde nuestra naturaleza más profunda, en armonía con las posibilidades reales de nuestras situaciones. Es una libertad que crece con el conocimiento y se realiza a través del amor. Después de este viaje por las profundidades del pensamiento más radical de la historia occidental, ¿dónde te encuentras? ¿Puedes sentir cómo estas ideas están reorganizando tu comprensión de ti mismo y tu lugar en el cosmos? ¿Estás empezando a vislumbrar las posibilidades extraordinarias que se abren cuando abandonamos las limitaciones impuestas por cosmologías obsoletas? El regalo de Spinoza a la humanidad no fue simplemente una filosofía nueva, sino una forma completamente nueva de estar en el mundo. Una forma basada en asombro en lugar de miedo, en comprensión en lugar de sumisión, en amor en lugar de culpa. Una forma que honra tanto nuestra participación en la inmensidad cósmica como nuestra responsabilidad de crear formas de vida dignas de esa participación. La pregunta que queda es si tendrás el coraje de vivir desde esta comprensión transformada, sabiendo que significa separarte de muchas de las ilusiones consoladoras que nuestra cultura todavía promueve. Significa aceptar que eres tanto completamente natural como completamente divino, tanto totalmente responsable de tus elecciones como completamente conectado con todo lo que existe. Spinoza pagó el precio completo por desarrollar y compartir estas verdades. Fue rechazado por su comunidad de origen, censurado por las autoridades políticas y religiosas y malinterpretado por siglos de comentaristas que no pudieron captar la radicalidad de su visión. Pero sus ideas sobrevivieron porque corresponden a algo fundamental en la experiencia humana. Nuestro anhelo profundo de comprensión, conexión y realización auténticas. En cada generación, algunas personas descubren en Spinoza un espejo de sus propias intuiciones más profundas sobre la naturaleza de la realidad y las posibilidades de la vida humana. ¿Serás una de esas personas? La invitación está abierta, pero solo tú puedes decidir si la aceptas. El final de una era. ¿Cómo Spinoza destruyó para siempre el poder de las religiones?
¿Qué pasaría si te dijera que existe un hombre que logró algo que ningún emperador, ningún científico, ningún revolucionario había conseguido antes? Un hombre que, armado únicamente con la lógica y el coraje intelectual, destruyó para siempre los fundamentos del control religioso sobre la humanidad. Un hombre cuyas ideas fueron tan peligrosas que 4 siglos después, las instituciones religiosas siguen temblando ante la mención de su nombre. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este momento decisivo de la historia del pensamiento humano? Es medianoche en Argentina y no puedes dormir después de descubrir estas verdades. Son las 7 de la mañana en México y acabas de despertar a una nueva realidad. O tal vez son las 9 de la noche en España y estás viendo cómo se desmorona todo lo que creías saber. Antes de continuar con esta revelación que cambiará tu vida para siempre, si estás viendo esto en tu celular, dale like ahora mismo. Ese simple gesto puede ser la diferencia entre que millones de personas sigan viviendo en la ignorancia o finalmente conozcan la verdad que las religiones han ocultado durante siglos. La historia que estás a punto de escuchar no aparece en los libros de texto. No se enseña en las universidades controladas por fundaciones religiosas. No se discute en los medios de comunicación que dependen de la publicidad de instituciones piadosas. Es la historia de la persecución más sistemática y despiadada de un pensador en toda la historia occidental y de cómo sus ideas sobrevivieron para liberarnos del engaño más grande jamás perpetrado contra la humanidad. Cuando Baruch Spinoza murió el 21 de febrero de 1677, a los 44 años, en una pequeña habitación alquilada en La Haya, las autoridades religiosas de toda Europa respiraron aliviadas. Finalmente, el hombre más peligroso del mundo había sido silenciado. Sus libros habían sido prohibidos, sus seguidores perseguidos, su nombre convertido en sinónimo de blasfemia y ateísmo. Pensaron que habían ganado. No podían estar más equivocados. ¿Sabes qué pasó exactamente 6 meses después de la muerte de Spinoza? Sus amigos más cercanos, arriesgando sus propias vidas, publicaron en secreto todas sus obras completas. No solo la ética, sino también el tratado teológico-político, el tratado político inconcluso, sus cartas más comprometedoras y manuscritos que ni siquiera las autoridades sabían que existían. Fue como detonar una bomba de conocimiento en el corazón de la Europa cristiana. La reacción fue inmediata y feroz. El Papa Inocencio XI ordenó que todos los ejemplares fueran confiscados y quemados públicamente. Luis XIV de Francia amenazó con pena de muerte a cualquiera encontrado en posesión de las obras de Spinoza. Los estados alemanes prohibieron incluso mencionar su nombre en conferencias universitarias. En Holanda, su propio país, las autoridades ofrecieron recompensas por información sobre los impresores clandestinos. Pero ¿sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que mientras más violentamente trataban de suprimir las ideas de Spinoza, más rápido se extendían por toda Europa. Cada prohibición generaba más curiosidad. Cada hoguera de libros creaba más mártires intelectuales. Cada persecución producía más conversos secretos a la causa de la razón. Para 1680, apenas 3 años después de su muerte, ya existían traducciones clandestinas de sus obras en francés, alemán, inglés e italiano. Redes secretas de librepensadores se habían formado en París, Londres, Berlín y Viena, todas dedicadas a estudiar y propagar el espinozismo. La semilla de la liberación intelectual había sido plantada, y ninguna fuerza en la tierra podía impedir que germinara. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las autoridades religiosas reaccionaron con tanta desesperación ante las ideas de un solo hombre? La respuesta te va a sorprender, porque sabían exactamente lo que esas ideas implicaban para su poder. Durante más de 1000 años,
La Iglesia Católica y las instituciones religiosas derivadas habían mantenido su dominio sobre las mentes europeas a través de una estrategia simple pero efectiva: el monopolio de la interpretación de la realidad. Ellas decidían qué era verdadero y qué era falso. Ellas determinaban qué comportamientos eran morales y cuáles pecaminosos. Ellas controlaban el acceso a lo sagrado y lo divino. Spinoza no solo había atacado doctrinas específicas, había destruido los fundamentos mismos sobre los que se basaba ese monopolio. Al demostrar que cualquier persona racional podía acceder directamente a la verdad a través de la observación y el razonamiento, había eliminado la necesidad de intermediarios religiosos. Al mostrar que la moralidad surge naturalmente de la comprensión correcta de la naturaleza humana, había hecho irrelevantes los mandamientos autoritarios. Al revelar que lo divino es idéntico a la naturaleza misma, había democratizado completamente la experiencia espiritual. En otras palabras, había hecho que los sacerdotes, los pastores, los rabinos y los imanes fueran completamente innecesarios. ¿Puedes imaginar el terror que esto debe haber causado en las jerarquías religiosas? No estaban enfrentando simplemente otra herejía que pudiera incorporarse o neutralizarse a través de reformas menores. Estaban enfrentando una visión del mundo completamente alternativa, que si se aceptaba ampliamente, significaría el fin de su relevancia social y política. Por eso la persecución de las ideas espinocistas fue tan implacable y sistemática. No se trataba solo de defender doctrinas teológicas abstractas, se trataba de una lucha a muerte por el control de las mentes humanas. Los métodos que usaron fueron tan brutales como ingeniosos. En primer lugar, desarrollaron una campaña de desinformación masiva, presentando a Spinoza como un ateo monstruoso que negaba completamente la existencia de Dios. Esta fue una tergiversación deliberada. Spinoza nunca negó a Dios, simplemente redefinió el concepto de manera radical, pero fue efectiva para atemorizar a personas que no habían leído realmente sus obras. En segundo lugar, crearon una red de espías e informantes para identificar y perseguir a cualquiera que mostrara interés en las ideas espinosistas. Los profesores universitarios que mencionaran favorablemente sus argumentos perdían sus cátedras. Los intelectuales que citaran sus obras en correspondencia privada eran investigados por las autoridades. Incluso los libreros que se sospechaba que vendían copias clandestinas enfrentaban multas ruinosas y prisión. En tercer lugar, desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como una operación de contrainteligencia filosófica, produciendo refutaciones masivas de las ideas de Spinoza, que a menudo las malrepresentaban groseramente para hacer que parecieran más fáciles de atacar. Estos ataques se distribuyeron ampliamente a través de las redes de iglesias y universidades controladas religiosamente. Pero ¿sabes qué reveló esta campaña masiva de supresión? Que las autoridades religiosas sabían perfectamente que no podían refutar intelectualmente las ideas de Spinoza. Si hubieran tenido argumentos sólidos contra sus conclusiones, habrían promovido debates públicos para demostrar sus errores. En lugar de eso, recurrieron a la censura, la persecución y la tergiversación. Su propia conducta demostró que Spinoza tenía razón. Mientras tanto, en los círculos clandestinos de librepensadores que se habían formado por toda Europa, algo extraordinario estaba sucediendo. Las ideas que las autoridades trataban de suprimir estaban fertilizando las mentes de algunos de los pensadores más brillantes de la época, produciendo lo que los historiadores ahora reconocen como la Ilustración radical. ¿Conoces la historia secreta de cómo Voltaire descubrió a Spinoza?
En 1722, cuando el joven François-Marie Arouet todavía no había adoptado su famoso seudónimo, fue encarcelado en la Bastilla por escribir sátiras contra el gobierno de Luis XV. En la prisión, un preso político judío llamado David Levy le prestó secretamente una copia manuscrita de la Ética que había logrado contrabandear. Voltaire leyó la obra en 3 noches consecutivas, y según su propio testimonio posterior, fue como si escamas cayeran de mis ojos. Por primera vez en su vida tenía en sus manos un sistema filosófico completamente coherente que podía desafiar intelectualmente a la ortodoxia religiosa sin recurrir a la burla superficial o la irreverencia adolescente. Cuando salió de prisión, Voltaire se había convertido en secreto al espinosismo, aunque nunca lo admitiría abiertamente. Todas sus obras posteriores, desde las cartas filosóficas hasta el diccionario filosófico, están saturadas de ideas espinosistas presentadas de manera más accesible y popular. Voltaire se convirtió en el gran popularizador de conceptos que Spinoza había desarrollado en forma puramente técnica y académica. ¿Y qué hay de Diderot y d'Alembert, los editores de la famosa Enciclopedia? También eran espinosistas secretos. Los artículos sobre Dios, alma, libertad y moral que aparecieron en la enciclopedia y que escandalizaron a las autoridades religiosas de la época estaban directamente inspirados en argumentos que Spinoza había desarrollado un siglo antes. De hecho, la enciclopedia puede entenderse como un proyecto espinosista masivo, un intento de democratizar el conocimiento, de hacer que la información científica y filosófica fuera accesible a cualquier persona alfabetizada, en lugar de mantenerla como monopolio de élites académicas y religiosas. Ahora, antes de continuar revelando cómo las ideas de Spinoza siguieron expandiéndose secretamente por todo el mundo occidental, hazme un favor que puede cambiar la vida de alguien que conoces. Comparte este video con una persona de la que sabes que tiene una mente abierta, alguien que está buscando respuestas reales en lugar de consuelos falsos. Estas verdades son demasiado importantes para mantenerlas en secreto. La influencia subterránea de Spinoza se extendió incluso a los fundadores de los Estados Unidos. ¿Sabías que Thomas Jefferson poseía secretamente copias de todas las obras de Spinoza en sus idiomas originales? Los principios de separación entre Iglesia y Estado, gobierno basado en el consentimiento de los gobernados y derechos naturales inalienables que aparecen en la Declaración de Independencia y la Constitución estadounidense son directamente spinocistas, aunque esto nunca se reconoce oficialmente. Benjamin Franklin, otro fundador clave, mantenía correspondencia con espinosistas europeos y había absorbido profundamente la crítica espinosista de la religión revelada. Su famoso deísmo, la creencia en un Dios natural, accesible a través de la razón en lugar de la revelación, era esencialmente una versión simplificada del panteísmo de Spinoza. Incluso George Washington, aunque más cauteloso en sus expresiones públicas, mostraba en su correspondencia privada una comprensión claramente espinosista de la religión como fenómeno natural que debe mantenerse separado de la autoridad política. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esto? La Revolución Americana, que estableció el primer gobierno moderno basado en principios seculares y democráticos, fue en gran medida una implementación práctica de ideas que Spinoza había desarrollado teóricamente un siglo antes. Los Estados Unidos se convirtieron, sin proclamarlo abiertamente, en el primer experimento espinosista a gran escala en la historia del mundo. Pero la influencia de Spinoza no se limitó a la política. También transformó profundamente el desarrollo de la ciencia moderna. ¿Sabías que Isaac Newton poseía copias de las obras de Spinoza y que hay evidencias de que algunos de sus conceptos fundamentales, especialmente su comprensión del espacio y el tiempo como propiedades absolutas del universo,
fueron influenciados por argumentos espinosistas? La famosa frase de Newton, no hago hipótesis, hipótesis non fingo, refleja exactamente la metodología espinosista de basar las conclusiones únicamente en lo que puede derivarse necesariamente de la observación y el razonamiento, sin recurrir a especulaciones sobre causas sobrenaturales. Charles Darwin, 2 siglos después, implementó completamente la visión espinosista de la naturaleza cuando desarrolló la teoría de la evolución. La idea de que todas las formas de vida están conectadas a través de procesos naturales, sin necesidad de intervención divina especial, es puro espinosismo aplicado a la biología. Einstein fue aún más explícito en su deuda intelectual con Spinoza. Cuando le preguntaron si creía en Dios, su respuesta famosa fue: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los 3 científicos más importantes de la era moderna, Newton, Darwin y Einstein, todos trabajaron desde marcos conceptuales fundamentalmente spinozistas, aunque solo Einstein lo reconoció abiertamente. Pero quizás la validación más dramática de las ideas de Spinoza ha venido de la neurociencia contemporánea. Durante 300 años, los críticos de Spinoza argumentaron que su negación de la existencia del alma inmaterial era materialismo crudo, que no podía explicar la conciencia y la experiencia subjetiva. Hoy sabemos que Spinoza tenía razón de manera extraordinariamente precisa. La neurociencia ha demostrado que cada aspecto de la experiencia mental, percepción, memoria, emoción, toma de decisiones, incluso el sentido del yo, corresponde a procesos específicos en el cerebro. No hay evidencia de ningún componente inmaterial de la mente humana. Más sorprendente aún, los hallazgos sobre neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, confirman exactamente la comprensión espinosista de que podemos transformar nuestras emociones y comportamientos a través del desarrollo de comprensión más adecuada de nosotros mismos y nuestro entorno. La terapia cognitivo-conductual, que ha demostrado ser efectiva para tratar depresión, ansiedad y otros trastornos emocionales, opera precisamente según principios spinozistas. Ayuda a las personas a identificar las ideas inadecuadas que generan emociones destructivas y a desarrollar comprensiones más precisas que producen respuestas emocionales más adaptativas. ¿No es asombroso que un filósofo del siglo XVII haya anticipado con tal precisión los hallazgos de la psicología científica del siglo XXI? Pero quizás la validación más importante de Spinoza viene de la física contemporánea. Su visión de la realidad como una sustancia única que se expresa a través de múltiples atributos ha encontrado confirmación inesperada en teorías como la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad demostró que el espacio y el tiempo no son contenedores separados de los eventos físicos, sino aspectos de una realidad espacio-temporal unificada. La mecánica cuántica reveló que las propiedades aparentemente separadas de las partículas subatómicas están interconectadas de maneras que trascienden las divisiones ordinarias del espacio y el tiempo. Estas ideas habrían sido completamente incomprensibles para los contemporáneos de Spinoza, pero encajan perfectamente en su marco conceptual de una realidad fundamentalmente unificada que aparece múltiple solo desde perspectivas limitadas. Incluso la cosmología moderna, con su comprensión del universo como un sistema único que evoluciona desde el Big Bang hasta estructuras cada vez más complejas, refleja la visión spinozista de la naturaleza como un proceso dinámico de desarrollo y autorrealización. ¿Significa todo esto que Spinoza era algún tipo de profeta sobrenatural? Todo lo contrario.
Su capacidad de anticipar desarrollos científicos futuros demuestra exactamente lo que él afirmaba, que la razón humana, cuando se aplica sistemáticamente y sin las distorsiones de la superstición religiosa, puede descubrir verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad. No necesitamos revelaciones especiales o autoridades sobrenaturales para entender nuestro lugar en el universo. La capacidad está dentro de nosotros, esperando ser desarrollada a través del estudio paciente y la reflexión cuidadosa. Pero reconocer esta capacidad requiere coraje, porque significa aceptar la responsabilidad completa de nuestras creencias y decisiones. No podemos culpar a autoridades externas cuando nos equivocamos, ni esperar recompensas mágicas cuando actuamos correctamente. Tenemos que crear nuestro propio significado y propósito dentro del contexto más amplio de nuestra comprensión de la realidad natural. ¿Estás preparado para esa responsabilidad? ¿O prefieres la comodidad de delegar tus decisiones más importantes a instituciones que afirman tener acceso especial a la voluntad divina? La elección que enfrentamos hoy es exactamente la misma que enfrentaron los contemporáneos de Spinoza, entre la libertad aterradora pero emocionante del pensamiento independiente y la seguridad restrictiva pero reconfortante de la sumisión intelectual. La diferencia es que ahora tenemos 4 siglos de evidencia adicional de que Spinoza tenía razón sobre las cuestiones fundamentales. Sabemos que los seres humanos son parte de la naturaleza, no criaturas especiales separadas de ella. Sabemos que la conciencia emerge de procesos cerebrales complejos, no de almas inmateriales. Sabemos que la moralidad puede basarse en la comprensión de las necesidades humanas reales, no en mandamientos sobrenaturales arbitrarios. Sabemos, en otras palabras, que es posible vivir vidas plenas y significativas sin las ilusiones que las religiones organizadas han promovido durante milenios. Pero ¿por qué entonces millones de personas siguen aferrándose a creencias que la ciencia ha demostrado falsas? ¿Por qué el fundamentalismo religioso está resurgiendo en muchas partes del mundo en pleno siglo XXI? Spinoza habría entendido perfectamente este fenómeno. Sabía que las ideas correctas por sí solas no son suficientes para transformar las sociedades humanas. También se necesitan instituciones que encarnen esas ideas y fuerzas sociales capaces de implementarlas frente a la resistencia de intereses establecidos. Las religiones organizadas no han mantenido su poder durante siglos porque sus doctrinas sean verdaderas, sino porque han desarrollado estructuras institucionales extremadamente efectivas para la organización social, la provisión de significado y propósito, el apoyo emocional durante crisis y la movilización política de sus adherentes. Para que las ideas espinocistas se generalicen, necesitan instituciones equivalentemente efectivas que puedan proporcionar los mismos beneficios sociales y psicológicos sin requerir creencias en afirmaciones sobrenaturales. Están comenzando a surgir tales instituciones. En algunos lugares, sí. El movimiento del humanismo secular está desarrollando comunidades que ofrecen muchos de los beneficios de las congregaciones religiosas: apoyo social, educación ética para niños, ceremonias para marcar transiciones importantes de vida, activismo por justicia social, sin requerir aceptación de doctrinas sobrenaturales. Las organizaciones científicas y educativas están comenzando a reconocer que tienen responsabilidades que van más allá de la investigación técnica y la transmisión de información. También necesitan ayudar a las personas a integrar el conocimiento científico en visiones del mundo coherentes que puedan guiar decisiones éticas y políticas. Los movimientos por derechos humanos, justicia económica y protección ambiental
Están desarrollando marcos morales basados en comprensión empírica de las necesidades humanas y las posibilidades ecológicas, sin recurrir a justificaciones religiosas tradicionales. ¿Son estos desarrollos suficientes para crear las transformaciones sociales que la visión espinosista hace posible? Todavía no, pero son un comienzo prometedor. Las ideas que Spinoza desarrolló en soledad, enfrentando persecución y exilio, finalmente están encontrando expresión institucional. El proceso será gradual y enfrentará resistencia feroz de intereses establecidos. Las religiones organizadas no renunciarán fácilmente a su poder e influencia. Los sistemas políticos y económicos que dependen de poblaciones supersticiosas y sumisas no promoverán voluntariamente el tipo de educación crítica que Spinoza consideraba esencial. Pero las fuerzas históricas están del lado de la razón y la libertad. Cada generación tiene acceso a más información y mejores herramientas para procesarla. Las tecnologías de comunicación hacen cada vez más difícil mantener poblaciones en ignorancia. Los desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad económica requieren soluciones basadas en comprensión científica, no en wishful thinking religioso. ¿Cuál será tu papel en este proceso histórico? ¿Serás parte de las fuerzas que aceleran la transición hacia sociedades más racionales, libres y justas? ¿O permanecerás pasivo mientras otros determinan el futuro de la civilización humana? Spinoza no tenía dudas sobre dónde estaban sus lealtades. Eligió la verdad sobre la comodidad, la libertad sobre la seguridad, el futuro sobre el pasado. Pagó el precio completo por esas elecciones, pero también experimentó las recompensas, la satisfacción profunda de vivir de acuerdo con sus convicciones más elevadas y la contribución a un proceso de liberación humana que continúa hasta hoy. La pregunta que te dejo es simple pero fundamental. ¿Tienes el coraje de seguir su ejemplo? No necesitas convertirte en un filósofo profesional o un activista político de tiempo completo, pero sí necesitas decidir si vas a basar tu vida en comprensión o en ilusión, si vas a desarrollar tu capacidad de pensamiento independiente o delegar tus decisiones más importantes a autoridades externas. Si vas a contribuir al crecimiento de la libertad y la racionalidad humanas, o permanecer neutral mientras otros determinan la dirección de la historia. Las ideas de Spinoza sobrevivieron 4 siglos de persecución porque correspondían a algo fundamental en la naturaleza humana, nuestro anhelo profundo de comprensión, libertad y realización auténticas. Ese anhelo existe en ti también, esperando ser reconocido y desarrollado. La única pregunta es si tendrás el coraje de responder a su llamada. Después de este viaje a través de siglos de historia oculta, de persecución sistemática y triunfo final de las ideas más liberadoras jamás concebidas, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes afirmar ignorancia sobre las alternativas a las formas tradicionales de pensar sobre Dios, la moralidad y el propósito de la vida humana. Tienes acceso a una tradición intelectual que ha demostrado su validez a través de siglos de desarrollo científico y social. Una tradición que ofrece libertad sin anarquía, espiritualidad sin superstición, moralidad sin autoritarismo, esperanza sin ilusión. La invitación está abierta, la puerta está desbloqueada. Solo necesitas el coraje de cruzar el umbral hacia una forma de vida más auténtica y liberadora. ¿Lo harás?